Nunca pensé que una decisión podría destruir todo lo que creía que era estable en mi vida. Me llamo Janet y tengo casi 40 años. Durante los últimos 10 años he trabajado en el negocio familiar de mi esposo, sí, en Portland. Se suponía que era un nuevo comienzo, una oportunidad para combinar mis habilidades con el empuje de Shaun, pero al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que me estaba metiendo en problemas. No estaba preparada para un negocio pequeño, con solo 9 empleados, dirigido por el padre de Shaun, Kevin. A Caden le gusta mantenerse al margen del trabajo diario, dejando todo en manos de Shaun, quien está siendo preparado para hacerse cargo del negocio. Parecía estar bien hasta que mi trabajo dejó de ser importante, pero eso trajo sus problemas. Pensé que estaba ayudando, pero solo empeoré las cosas dentro de la familia. El mayor problema vino de la madre de Shaun, Brenda. Ella tiene poco más de 70 años y se retiró de su carrera, supuestamente para cuidar la casa, pero casi no hacía nada en casa, dejándome a mí encargada tanto del trabajo en la empresa como de las tareas del hogar todos los días. El día que pasé en la oficina parecía hacer que Brenda se sintiera más incómoda. El punto de quiebre llegó una tarde calurosa. Habíamos estado discutiendo por algo pequeño, o al menos parecía pequeño en ese momento. En uno de sus habituales ataques de ira, Brenda arrojó una taza de café caliente en mi camisa. Era como si toda su ira acumulada hubiera explotado en ese momento. Me quedé allí sorprendida, mientras el líquido hirviendo empapaba mi blusa y quemaba mi piel. El rostro de Brenda mostraba una mezcla de enojo y satisfacción. «Has arruinado todo», dijo. Su voz estaba llena de resentimiento, pero no fue solo el café lo que me rompió, fue lo que pasó después. Brenda anunció que su hijo menor, Brian, asumiría mi puesto. Brian solo tenía 19 años, recién llegado de Florida después de dejar la universidad, y no estaba ni cerca de estar listo para el trabajo. Pero a Brenda no le importaba, actuó como si todos mis años de esfuerzo no significaran nada. Incluso me entregó una carta de renuncia que ya había escrito y hizo que los guardias de seguridad me sacaran del lugar. Salí de ese edificio sintiéndome traicionada y con el corazón pesado. ¿Cómo podía todo desmoronarse tan rápido? No podía creer que todo lo que había trabajado se derrumbara tan de repente. Perder mi lugar tanto en la empresa como en nuestra casa me dejó sintiéndome perdida. Sabía que necesitaba hablar con Shaun y Kevin, pero tenía miedo de lo que podrían decir. Shaun, siempre tan tranquilo, sugirió que me tomara un descanso para aclarar mi mente. Kevin, aunque menos emocional, también pensó que un tiempo fuera podría ayudar con mi corazón herido. Acepté y decidí hacer un viaje corto con la esperanza de que algo de distancia me diera claridad. Mientras estaba fuera, recibí una llamada urgente de Brian. Su voz temblaba cuando admitió que estaba abrumado. Brenda le había dicho que el trabajo sería fácil, pero no era así. Brian estaba teniendo problemas con lo básico, como la contabilidad, la gestión del personal y la administración. Las tareas diarias dejaron claro que Brenda había subestimado lo difícil que era el trabajo que había estado haciendo durante años. Cuando regresé, el ambiente en la empresa estaba aún más tenso. Shaun y Kevin me dijeron que Brian había cometido algunos errores graves. Uno de los peores fue manejar mal a un cliente importante, lo que puso en peligro el futuro de la empresa. Me dio un bajón darme cuenta de que los errores de Brian podían arruinar todo lo que habíamos construido. Kevin enfrentó la situación y dijo que la empresa probablemente tendría que fusionarse con una empresa más grande. Él y Shaun pensaban que era la única forma de salvar el negocio. La reacción de Brenda fue explosiva. Estaba furiosa e insistió en que Shaun debería tomar el control total de la empresa en lugar de permitir una fusión. Su negativa a enfrentar la realidad solo hizo que las cosas fueran más estresantes. En medio de todo este caos, Kevin hizo una declaración aún más impactante, anunció que había decidido divorciarse de Brenda. Las acusaciones que le lanzó fueron duras: descuidar sus deberes en el hogar, socavar mi papel en el negocio e incluso tener aventuras. La conmoción y la ira de Brenda eran evidentes, y las relaciones familiares se volvieron aún más tensas. La decisión de Kevin de echar a Brenda y Brian de la casa familiar y organizar que se quedaran temporalmente con un amigo sumó al caos. Sentía como si todo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor, mientras yo luchaba por no perder mi lugar tanto en la empresa como en nuestra casa.
Algo inesperado pasó en medio de todo esto. En medio del caos, apareció un pequeño rayo de esperanza que pronto cambiaría nuestro futuro. Los días después de ser expulsados de la empresa y de nuestra casa estaban llenos de confusión y angustia, pero algo mejor estaba a punto de llegar. Pasé los primeros días en una pequeña cabaña junto al lago, tratando de entender todo lo que había pasado y cómo podría ser mi futuro. El entorno tranquilo no ayudaba mucho a calmar la tormenta que sentía dentro de mí. Me sentía perdida, sin una dirección clara. Shaun y Kevin me apoyaron, diciéndome que usara este tiempo para reflexionar. Su amabilidad ayudaba, pero no podía borrar el profundo sentimiento de traición. Sentía que Shaun siempre había sido mi fuente de fortaleza, pero podía ver el estrés que la situación le estaba causando. Estaba lidiando con su responsabilidad hacia la empresa y su familia. No mucho después, sonó mi teléfono y vi el nombre de Brian en la pantalla. Mi corazón se hundió. Esperaba no tener que enfrentarme a él después de todo lo que había pasado, pero su voz estaba llena de preocupación y supe que tenía que escucharlo. Janet, no sé qué hacer, dijo Brian con voz temblorosa. Todo se está desmoronando. Pensé que podría manejarlo, pero estoy perdido. Ni siquiera sé cómo hacer la contabilidad y estoy luchando con el personal. Escuchar esto me impactó. Este era el hijo menor de Brenda, a quien le dieron mi trabajo sin pensarlo 2 veces, y ahora se estaba ahogando en el puesto. Brenda había hecho que pareciera fácil, pero las dificultades que estaba enfrentando Brian demostraron cuánto había subestimado los problemas que yo había manejado durante años. A pesar del dolor que sentía, no pude evitar sentir lástima por Brian. Él se encontró en una situación mucho más allá de sus capacidades. Le di algunos consejos por teléfono, pero sabía que solo eran soluciones temporales. Brian necesitaba más ayuda de la que yo podía darle desde la distancia. Después de la llamada, intenté concentrarme en mi propia vida. Pasé los días caminando por el lago, leyendo y tratando de aclarar mi mente. Shaun y Kevin me visitaban de vez en cuando, pero las noticias que me traían sobre la empresa nunca eran buenas. Los errores de Brian se estaban acumulando, los clientes se estaban yendo y los problemas financieros estaban creciendo. Estaba claro que la empresa estaba en serios problemas. Un día, Shaun llegó con una expresión seria en su rostro y me dijo que él y Kevin habían decidido enfrentar la situación de frente. Los errores de Brian nos han puesto en una situación difícil, dijo Shaun. Kevin y yo lo hemos hablado, y creemos que la empresa podría necesitar fusionarse con una empresa más grande. Es la única manera de salvarla. La noticia fue sorprendente pero esperada. Sabía que la empresa estaba luchando, pero la idea de fusionarse me parecía rendirse. Pude ver cuánto le pesaba esto a Shaun. Esta decisión no se tomó a la ligera. Kevin realmente creía que fusionarse era la única opción, pero Brenda estaba completamente en contra. Quería que Shaun tomara el control total, pensando que fusionarse significaba rendirse. Como si las cosas no fueran ya complicadas. Kevin soltó otra bomba. Anunció que planeaba divorciarse de Brenda. Las razones eran dolorosas y personales. Kevin acusó a Brenda de descuidar sus deberes en casa y de socavar el trabajo que yo había hecho en la empresa. Incluso reveló que ella había estado involucrada en asuntos amorosos. La noticia sorprendió a todos, incluso a mí. La familia se estaba desmoronando, y la decisión de Kevin de pedirles a Brenda y Brian que se fueran causó aún más enojo y confusión. Su partida dejó la casa tensa y llena de problemas sin resolver. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Por un lado, ya no tendría que enfrentarme más a Brenda, pero por otro, su ausencia dejó un vacío difícil de ignorar. Ahora que Brenda y Brian se habían ido, quedaba en manos de Shaun, Kevin y de mí lidiar con las consecuencias. Prepararnos para la fusión fue una tarea enorme. Los empleados estaban nerviosos e inseguros sobre su futuro. Kevin y Shaun trabajaban sin parar para hacer la transición lo más tranquila posible. Era agotador, pero había una pequeña sensación de esperanza en el trabajo duro que estábamos haciendo para estabilizar la empresa. Durante este tiempo, intenté encontrar un equilibrio. Me enfoqué en mí misma, usando los momentos de tranquilidad para reflexionar sobre lo que quería para mi futuro. Estaba empezando a acostumbrarme a esta nueva rutina cuando sucedió algo inesperado. Descubrí que estaba embarazada. La noticia de mi embarazo fue un punto de inflexión. Fue una sorpresa que trajo un torbellino de emociones, felicidad,
miedo y un nuevo propósito. En medio del caos, esta pequeña chispa de esperanza me dio un nuevo impulso. Sentí que la vida me estaba dando la oportunidad de comenzar de nuevo y de crear algo hermoso a partir de todo lo que había pasado. Mientras me preparaba para los cambios que se avecinaban, sabía que habría desafíos. La empresa estaba a punto de pasar por un cambio importante y mi vida personal también iba a transformarse de manera significativa. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentí más clara. El futuro era incierto, pero también traía la promesa de nuevos comienzos. Los días después del anuncio de la fusión y de las luchas familiares estuvieron llenos de negociaciones difíciles y batallas emocionales, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Había vuelto a Portland, tratando de adaptarme a la nueva realidad. La casa se sentía diferente sin Brenda y Brian. Estaba más tranquila, pero el silencio estaba cargado de problemas no resueltos y heridas del pasado. Shaun y Kevin estaban trabajando sin parar en la fusión. La empresa, que había sido mi hogar profesional durante 10 años, estaba a punto de convertirse en parte de una empresa más grande. No era solo un acuerdo comercial, era una montaña rusa emocional. Los empleados estaban ansiosos por su futuro, y la responsabilidad pesaba mucho sobre todos. Shaun, siempre tranquilo, estaba involucrado en cada parte de la fusión. Janet, todo va a estar bien, me decía, aunque podía ver el estrés en sus ojos. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que la empresa salga adelante. Kevin estaba igual de concentrado y se mostró más fuerte. Se lanzó a las negociaciones de la fusión con determinación, guiando a la empresa a través de este momento difícil, tal como lo había hecho durante mis años allí. Aún había una distancia entre nosotros, creada por los problemas familiares recientes y las revelaciones personales. Un día, mientras revisaba papeles viejos en la oficina, encontré un montón de fotos de los primeros días de la empresa. Me recordaron cuánto habíamos construido juntos. La empresa no era solo un negocio, era un símbolo de años de esfuerzo y dedicación. Mientras miraba las fotos, sentí una profunda nostalgia por los tiempos en que las cosas eran más simples. Mientras se realizaba la fusión, Shaun y yo también estábamos enfrentando cambios en nuestra familia. La noticia de mi embarazo se había difundido y la gente tenía reacciones variadas. Algunos estaban felices y nos felicitaban, mientras que otros parecían inseguros sobre lo que nos esperaba. Recuerdo una noche en la que Shaun y yo estábamos en la sala de estar, hablando de todo lo que estaba pasando. Janet, sé que esto es mucho con lo que lidiar, dijo Shaun, con voz preocupada, pero estamos juntos en esto. La empresa estará bien y encontraremos la forma de manejar todo. Sus palabras eran reconfortantes, pero el futuro aún se sentía incierto. La fusión era un gran paso, y era difícil saber cómo afectaría nuestra vida personal y el futuro de la empresa. La realidad de convertirnos en padres añadía otra capa de complejidad a todo. Quería sentirme emocionada por el bebé que crecía dentro de mí, pero no podía evitar preocuparme por cómo encajaría en nuestras ya complicadas vidas. A medida que se acercaba el día de la fusión, la atmósfera en la empresa estaba llena de nervios y expectativas. Los empleados se estaban preparando para los cambios, y Shaun y Kevin estaban ultimando todos los detalles. Traté de mantenerme positiva y apoyar, aunque estaba claro que la fusión era un gran cambio para todos los involucrados. Justo cuando parecía que las cosas empezaban a acomodarse en una nueva rutina, surgió un nuevo problema. Brenda y Brian, que se habían estado quedando con un amigo, se acercaron a mí. Brenda quería hablar conmigo, y aunque tenía mis dudas, acepté. La reunión fue incómoda, con mucha tensión no dicha. No vine aquí a pelear, dijo Brenda, con un tono cansado. Solo quería ver cómo estás. Sé que las cosas terminaron mal y me arrepiento de cómo sucedió todo. Sus palabras eran una mezcla de disculpas y actitud defensiva. Siempre había sido difícil de entender, y esta reunión no fue diferente. Me di cuenta de que estaba lidiando con todo lo que había pasado, especialmente el divorcio. Brian, sentado en silencio a su lado, parecía cansado e inseguro. Aprecio que te hayas acercado, dije, tratando de mantener la calma, pero ha sido difícil para todos nosotros. Espero que entiendas por qué las cosas salieron como salieron. Brenda asintió, aunque todavía parecía cautelosa. Solo quiero que las cosas mejoren para todos. La reunión no resolvió todo, pero dio una pequeña sensación de entendimiento. Brenda estaba lidiando con sus propios problemas, y Brian aún estaba tratando de encontrar su lugar después de haber sido asignado a un papel que era demasiado para él. Una vez que se hizo la fusión y la empresa empezó a avanzar, Shaun y yo comenzamos a enfocarnos más en nuestra vida personal.
Prepararnos para el bebé se convirtió en algo emocionante y lleno de esperanza. Empezamos a imaginar un futuro que no solo giraba en torno al negocio, sino también a la nueva vida que estábamos a punto de recibir. Con la empresa asentándose en su nueva estructura, había una sensación de renovación. La transición había sido difícil, pero también trajo algunos cambios positivos. Los empleados se estaban adaptando, y Shaun y Kevin trabajaban duro para fortalecer la posición de la empresa en el mercado durante las últimas semanas antes de la llegada del bebé. Cuando llegó el momento, estábamos llenos de emoción y preparativos. Shaun y yo trabajamos para arreglar nuestra casa para la nueva llegada. Era un nuevo capítulo para nosotros, uno que traería desafíos y alegrías a pesar de toda la agitación e incertidumbre. Había una sensación de esperanza en el aire. La empresa estaba empezando a recuperarse y nuestras vidas personales se dirigían hacia algo nuevo y positivo. El pasado había sido difícil, pero también había abierto la puerta a nuevos comienzos. A medida que se acercaban los últimos días de mi embarazo, me encontraba reflexionando sobre el torbellino de eventos que nos habían llevado hasta aquí. La vida nos había presentado desafíos, y el año pasado no había sido diferente, pero a pesar de todos los altibajos, sentí una paz y emoción mientras me preparaba para la llegada de nuestro bebé. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un nuevo inicio en medio del caos. Shaun y yo habíamos encontrado una nueva rutina que equilibraba las demandas de la empresa mientras nos preparábamos para el bebé. La fusión se había completado con éxito y la empresa estaba empezando a encontrar su estabilidad bajo la nueva estructura. Las cosas se estaban calmando, aunque el camino para llegar aquí no había sido fácil. Una noche, mientras Shaun y yo estábamos en la sala hablando sobre el futuro, Shaun dijo suavemente, poniendo su mano sobre mi estómago: sé que no ha sido fácil, Janet. Estoy orgulloso de cómo hemos manejado todo y estoy emocionado por lo que viene. Sus palabras me dieron tranquilidad. Los últimos meses habían sido estresantes y llenos de esperanza, y era reconfortante saber que estábamos avanzando juntos a pesar de los desafíos. La idea de ser padres nos llenaba de alegría y emoción. Esperábamos con ansias este nuevo comienzo, un cambio muy bienvenido después del tumultuoso año pasado. Cuando finalmente nació nuestro bebé, fue un momento de pura alegría. Nuestro hijo, por primera vez, me llenó de amor y esperanza. Todo lo que habíamos pasado valió la pena. Este bebé fue un recordatorio de lo que realmente importaba, un símbolo de nuevos comienzos. Mientras nos adaptábamos a la vida con nuestro recién nacido, también veíamos un renovado sentido de propósito. Al mismo tiempo, la empresa se estaba adaptando a su nuevo rol. La fusión había traído grandes cambios, pero también abrió puertas para el crecimiento. Kevin trabajó estrechamente con los nuevos socios para asegurar que todo funcionara sin problemas, y quedó claro que la empresa estaba en el camino hacia la recuperación. Los empleados, que antes estaban preocupados por los cambios, ahora parecían más esperanzados. La nueva estructura les ofrecía oportunidades para crecer. Fue gratificante ver cómo la empresa encontraba su camino de nuevo. Sin embargo, a pesar de los cambios positivos, seguían habiendo problemas sin resolver con Brenda y Brian. Se habían estado quedando con un amigo desde que se fueron de nuestra casa, y su situación estaba lejos de la estabilidad que solían tener. Sentía cosas encontradas sobre su situación. Por un lado, me daba algo de pena por lo que estaban pasando. Por otro, el dolor por lo que hicieron seguía fresco. Un día, Brenda se acercó a mí de nuevo, pero esta vez la conversación fue diferente. Janet, dijo con un tono más suave que antes, quería agradecerte por darnos la oportunidad de arreglar las cosas. Sé que cometí errores y lamento cómo salieron las cosas. Espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante. Sus palabras fueron un paso hacia la reconciliación. Aunque sabía que no iba a ser fácil, aprecié el gesto y vi que estaba siendo sincera. Creo que todos tenemos cosas que mejorar, respondí, pero espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante y reparar lo que se rompió. Brian también expresó su deseo de arreglar las cosas. Admitió que había tenido problemas con su papel en la empresa y las consecuencias de los problemas familiares, pero estaba intentando encontrar su camino de nuevo. Lo siento por todo lo que te dije en una de nuestras charlas. Sé que no manejé bien las cosas y quiero hacer las cosas bien, dijo. Fue un pequeño paso, pero fue un comienzo. Perdonar y reconstruir la confianza lleva tiempo, y sabía que no pasaría de la noche a la mañana, pero había una chispa de esperanza de que con el tiempo podríamos reparar las fracturas y avanzar. A medida que pasaban los días, nos enfocamos más en nuestra familia y en el futuro. La empresa iba por buen camino,
Isaún y yo estábamos encontrando nuestro equilibrio como nuevos padres. Los desafíos del año pasado nos enseñaron mucho sobre la fortaleza, el amor y la importancia de la familia. Este nuevo capítulo en nuestras vidas estaba lleno de esperanza y posibilidades. Estábamos aprendiendo a equilibrar las responsabilidades personales y profesionales, pero había un nuevo sentido de propósito en todo lo que hacíamos. Las pruebas que habíamos enfrentado nos unieron y nos ayudaron a ver lo que realmente importaba. Mirando hacia el futuro, me sentía esperanzada. El viaje había sido difícil, pero también nos había unido y enseñado lecciones valiosas. Estábamos listos para aceptar cualquier nueva oportunidad y desafío que se nos presentara, confiando en que podríamos manejarlos como familia. Al final, nuestra historia familiar fue una de crecimiento y cambio. Habíamos pasado por tiempos difíciles, tomado decisiones difíciles y lidiado con emociones complejas, pero a pesar de todo, habíamos encontrado esperanza y un nuevo sentido de propósito. Al mirar hacia el futuro, sabíamos que estaría formado por las lecciones que habíamos aprendido y la fuerza que habíamos ganado.